Nunca pensé que mi silencio pudiera hacer tanto ruido. Pero bastó un susurro, una carta que no escribí, un rumor que alguien dejó caer como quien lanza una chispa en un bosque seco. El príncipe del oeste está interesado en Navier, eso decían. Y en cuestión de días, el eco llegó hasta los pasillos fríos del palacio que una vez fue mi prisión. No estuve allí para verlo, pero me lo imagino. El rostro de Sobieso endureciéndose. La copa de vino temblando entre sus dedos, porque el mismo hombre que me reemplazó con una amante no podía soportar que yo ya no lo esperara. El problema nunca fue que me fuera, el problema fue que me levante. Cuando el Imperio del Este supo la verdad, no reaccionó con comprensión, reaccionó con estrategia, porque para ellos, una mujer libre no es una mujer fuerte, es una amenaza. Y si esa mujer fue emperatriz, entonces es dinamita envuelta en terciopelo. Ella debió quedarse en silencio, ella debió mantener la dignidad, ella debió esperar, eso dijeron. Pero lo que realmente querían decir era, ella debió seguir siendo dócil. Y no lo fui, si alguna vez te juzgaron por sonar sin pedir permiso, escribe en los comentarios. Mi libertad no necesita explicación, dale like si alguna vez elegiste reconstruirte en vez de quedarte en ruinas. Y quédate aquí, porque el Imperio del Este acaba de despertar. Y no lo hará con flores, lo hará con veneno. Sobieso no necesitó decir nada en público. Él sabía cómo jugar en la sombra. Y cuando el poder se siente humillado, no levanta la voz, levanta ejércitos de rumores. Navier se vendió al oeste. Su divorcio fue una excusa para ascender. Jamás la amó nadie. Solo la toleraron. Palabras que sangran más que espadas. Mentiras disfrazadas de análisis cortesano. Susurros, lanzados en fiestas, en banquetes, en sesiones del consejo. La verdad, no les importaba. Lo que querían era moldear mi historia sin mí. Y yo, tan lejos. Comenzaba a sentir el frío de un imperio que ya no era mío, pero que aún trataba de poseerme. Una noche, llegó una carta sin firma, sin sellos. Solo una línea escrita con rabia contenida, que tu nuevo príncipe te dé lo que jamás fuiste capaz de conservar. No lloré, no grité, pero la sostuve entre los dedos con la fuerza de quien sostiene una espada invisible. Porque entendí que no bastaba con haberme ido. Tenía que reclamarla. Narrativa de mi historia, y no sería fácil. Los que temen a las mujeres que se levantan hacen todo por doblarlas, pero yo ya me había roto, y los fragmentos que quedaron eran más filosos que antes. Si alguna vez intentaron reescribir tu historia para que pareciera culpa tuya, comenta. Yo también recuperé mi voz, dale like si sabes que el silencio no siempre es debilidad. A veces, es el filo que corta más profundo. Suscríbete ahora. Porque no te contaré cómo me defendí, te mostraré cómo me convertí en amenaza. No respondí la carta, no envié emisarios, no convoqué escándalos. Respondí de la única forma que realmente incomoda al poder, siendo feliz. Aquel día, ordené abrir las puertas del Jardín Real en Occidente. Invité a artistas, niños, mujeres que nunca habían pisado un palacio y caminé entre ellos. No como figura, sino como humana. Me preguntaban, ¿eres la emperatriz del Este? Yo respondía, no. Soy la mujer que sobrevivió al Este. Ese día se publicaron retratos. Ainre y yo, conversando a la sombra de una pérgola. Yo, riendo, libre, luminosa. Y esa imagen, esa simple imagen, fue más provocadora que 1000 discursos. Porque los tiranos no temen a las armas, temen a las sonrisas que ya no necesitan su permiso. En menos de una semana, el Este convocó a un consejo de emergencia. El asunto, mi felicidad pública, ¿puedes creerlo? Mi alegría era una amenaza, mi libertad una afrenta. Y entendí que cuando una mujer florece lejos de quien la apagó, el jardín se vuelve testigo y también advertencia. Si alguna vez tu sonrisa fue tu venganza, escribe en los comentarios. Mi alegría es mi poder, dale like si crees que la dignidad no necesita aprobación ajena. Y quédate, porque lo que Sobieso hizo después no fue una carta, fue una bomba política. La bomba no fue un ejército. Fue algo mucho más calculado y más cruel. Sobieso emitió un decreto imperial, una revisión pública de todos los documentos, decisiones y firmas que yo había hecho. Como emperatriz, una auditoría, un juicio disfrazado de legalidad, un intento claro de borrar mi legado. Ese día, me quedé quieta, no por miedo, sino por estrategia, porque entendí que no querían encontrar errores, querían fabricarlos. Querían mostrarle al mundo que yo había sido incompetente, que mi reinado fue una ilusión, que sin él yo no era nada. Pero se equivocaron. Cada decisión que tomé, cada decreto que firmé, cada acto fue hecho con precisión, con justicia, con fuerza. Mi error no fue gobernar. Mi error fue creer que alguien más contaría mi historia con honestidad. Así que me preparé, no con palabras dulces, sino con pruebas, con testigos,
con hechos y sobre todo, con memoria, porque si querían guerra legal, iban a conocer a una emperatriz que no solo usaba coronas, también sabía blandir argumentos como espadas. Si alguna vez intentaron borrar lo que lograste, comenta, mi historia no se borra, dale like si sabes que el pasado no es vergüenza cuando lo escribiste con dignidad. Y suscríbete ahora, porque en Occidente tomará partido y cuando un nuevo imperio defiende a una mujer, el viejo comienza a temblar. El mensaje llegó una mañana silenciosa. Un mensajero del oeste cruzó el umbral del palacio y colocó sobre mi escritorio un solo documento. Un comunicado oficial firmado por Ainray. Lo leí una sola vez y sentí como el frío que había dejado. El este comenzaba a derretirse en mi pecho. Era una declaración pública, y decía, el imperio de Occidente reconoce el valor, la sabiduría y la rectitud de cada decisión tomada por Naviera Elitrovi durante su reinado. Y ante cualquier intento de difamación, este imperio la reconoce como aliada y como voz legítima de la justicia en la historia. No pedí esa defensa, no la esperé, pero cuando llegó, entendí que había algo más poderoso que la venganza, la validación sin condiciones, no de un hombre, sino de una nación. Y ahí supe que, mientras el este intentaba hacerme desaparecer, el oeste estaba dispuesto a verme completa. Ese día, muchos en el este comenzaron a dudar. No todos estaban ciegos. No todos eran leales al poder que miente. Algunos recordaban cómo yo los había defendido en sequías, en crisis, en guerras, y la grieta comenzó no por espadas, sino por memorias que no pudieron borrar. Si alguna vez alguien habló en tu nombre cuando tú ya estabas cansado de explicar, escribe en los comentarios, gracias por defender mi verdad, dale like si sabes que hay dignidades que no se mendigan, se sostienen. Y quédate, porque Sobiesu va a cometer un error, el más grave de todos, subestimar mi renacer. Sobiesu no soportó el golpe, no era solo Occidente apoyándome. Era la idea, la pesadilla, de que yo ya no lo necesitaba para brillar. Su respuesta fue desesperada, una misiva enviada a todos los reinos aliados del este, advirtiendo que Naviera Elitrovi era una influencia peligrosa para el equilibrio de poder. Peligrosa, así me llamó. No por portar armas, sino por portar criterio, voz y presencia, pero lo que él no vio, lo que no entendió, es que ya era tarde. Las cortes extranjeras no respondieron como él esperaba. Algunas guardaron silencio, otras, en cambio, comenzaron a enviar cartas privadas, cartas dirigidas a mí, consultas, invitaciones, interés, ya no como emperatriz destronada, sino como figura clave en el ajedrez político, y así. Sin proponérmelo, me volví símbolo, no porque yo lo buscara, sino porque el fuego que intentaron apagar ardió más fuerte. La ironía fue deliciosa. Sobiesu quería borrarme, y en su intento, me convirtió en leyenda. Si alguna vez alguien intentó silenciarte y solo consiguió que más personas escucharan tu voz, escribe en los comentarios, nací para arder, no para apagarme. Dale like si alguna vez te convertiste en ejemplo, sin proponértelo. Y no te vayas, porque sabrás cuál fue la reacción de Ainray ante este caos. Y entenderás que hay reinos que no solo se fundan con leyes, sino con lealtades forjadas en medio de las tormentas. Ainray no dijo mucho. Él nunca fue de palabras vacías, pero cuando el escándalo crecía como una tormenta, cuando las cartas venenosas del este cruzaban los cielos como flechas, él me miró y solo dijo, ¿quieres que lo haga por ti o contigo? Esa frase me quebró, porque no era un salvador, era un igual, un aliado, y yo, acostumbrada a luchar sola, no supe cómo recibir tanta lealtad sin condición, pero lo hice. Nos sentamos juntos, redactamos respuestas, planeamos alianzas, no para contraatacar, sino para crear un nuevo centro de poder, uno donde la voz de una mujer no fuera una excepción, sino una estructura. En menos de una semana, el oeste firmó pactos con 3 territorios neutrales, todos bajo el principio de reconocimiento y equidad. Mi nombre estaba en cada acuerdo, y por primera vez, no era solo un título, sino una firma que pesaba como corona. Si alguna vez alguien te ofreció apoyo, sin tratar de controlarte, comenta, gracias por caminar conmigo, no delante de mí, dale like si sabes que hay poder en construir, no solo en resistir. Y no te vayas, porque en este capítulo, vas a entender cómo una simple decisión de amor pudo encender la furia de todo un imperio. No era un secreto, Ainray y yo ya compartíamos el poder, las decisiones, el afecto. Pero el mundo aún no sabía lo que estábamos a punto de hacer. Y una noche, bajo la luz pálida de la luna, con las fuentes del palacio susurrando en calma, él me tomó la mano y sin rodeos, sin joyas ni testigos, me preguntó, ¿quieres casarte conmigo oficialmente ante el mundo? Mi corazón se detuvo. No por sorpresa, sino porque en ese momento entendí el peso de esa decisión. No era solo un sí, era una declaración de independencia, un acto político,
Una afrenta directa a quienes dijeron que yo no sería nada sin él, y yo sonreí, y dije, sí, pero no como símbolo, como soberana, al día siguiente, la noticia cruzó los continentes, como relámpago. Naviera Elitrovi, la emperatriz divorciada, se casaría con el emperador del oeste, y no por obligación, no por escándalo, sino por decisión, él está en Modesio. Sobiesu no respondió. Pero su silencio fue más ensordecedor que un grito, porque entendió algo que nunca pensó posible, que yo no solo había sobrevivido a su traición, había reconstruido un imperio dentro de mí. Si alguna vez convertiste tu dolor en un nuevo comienzo, comenta, no volví a ser la misma, volví a ser más fuerte, dale like si sabes que el amor propio también se celebra con coronas nuevas. Y suscríbete, porque en el capítulo 10 te mostraré cómo el rugido que vino después no fue de amor, fue de guerra.